Antes de comentarle específicamente el tema de los acuerdos, quiero precisarle, porque es bueno recordar, por qué el estado crítico de la prefectura del Guayas. No por una mala administración. Nosotros sabemos administrar la provincia y lo hemos demostrado. Lo que pasa es que hubo una suma de problemas. Uno de ellos, como ya el pueblo del Guayas lo conoce, el hecho de haber tenido que disponer de fondos propios para pagar la construcción de la autopista Playa, que es una gran obra, esperada, extraordinaria, importante, que la hicimos con el mayor gusto, pero que nos dejó un desfinanciamiento de 8 millones de dólares porque la obra costó 8 millones de dólares más. El otro tema, ¿recuerda usted que había un impasse con los gobiernos provinciales por aquello de la ley del 15% de recursos no entregados del año 2009? Pues eso se solucionó por la vía de un entendimiento del gobierno con el CONCOPE. El gobierno entregará al CONCOPE 48 millones de dólares. Si se hubiera producido, como debería haberse hecho, la distribución de esos recursos de manera equivalente a la población y a las necesidades básicas insatisfechas y etcétera, y los parámetros que corrían con la ley del 15%, al Guayas le tocaba el 22%, 10.600.000. Pero en el CONCOPE hicieron un cálculo diferente y de esos 48 millones que aún no han sido entregados, distribuirán 75% en partes iguales a todas las provincias y del 25% allí sí aplican el tema de la densidad poblacional. Con lo cual, en lugar de que Guayas reciba 10.600.000, Guayas va a recibir apenas 4 millones de dólares. Súmele otro. El año pasado invertimos 50 millones de dólares en la emergencia, no es ningún secreto. También ha funcionado la emergencia, que a pesar de la crudeza del invierno, todavía hay obras que hicimos el año pasado y que están soportando los embates del invierno. Resumo, 50 millones gastamos, 0.00 recibimos como compensación. Entonces, ¿cómo no íbamos a estar en crisis? ¿Cuál fue el acuerdo, Edison y Boris? Y perdóname si me extiendo un poquitito, pero créame que esto es fundamental para que la provincia lo entienda. 2 acuerdos. El primero, el gobierno nacional se ha comprometido a asumir esa diferencia que estaba fuera del presupuesto de 8 millones de dólares para pagarlos a la compañía Erdoiza Crespo, con lo cual quedaría 8 millones y tanto, con lo cual quedaría saldada la carretera, la construcción de la autopista Progreso Playas, que si no lo asumía el gobierno, igual lo teníamos que asumir nosotros para pagar tarde y mal, no nunca, pero sí tarde y mal, porque íbamos a pagarla. Pero bueno, eso nos producirá en el momento en que se ejecute un desahogo en la parte financiera, es verdad. El segundo punto, que es el más importante, es el que tiene que ver con las vías concesionadas. Pero esto el ciudadano tiene que comprender que no es algo que se hace tronando los dedos o de la noche a la mañana. ¿Cuánto le cuestan las vías concesionadas al Guayas? Le cuestan a la provincia, al Consejo Provincial, 2 millones de dólares mensuales. ¿Por qué? No solo porque la tarifa es subsidiada, se cobra una tarifa baja. $1 es una tarifa socialmente aceptable, es una tarifa que no justifica la inversión que hace el Consejo Provincial a través de la concesionaria. Es una tarifa que recibe un subsidio, porque debería ser ya hoy de más o menos $1.50. Aparte de eso, ¿qué es lo que hace el peso de 2 millones de dólares? Lo que hemos invertido pues en nuestra administración en ampliaciones. Esta administración ha comprometido con mucho gusto y sin arrepentimiento, porque eso es la obra más importante del Guayas, casi 80 millones de dólares en las 2 etapas de las ampliaciones. El lunes tenemos una reunión a las 9 de la mañana con la señora ministra de Obras Públicas a conversar y ver de qué manera el gobierno va a resarcirnos de esa inversión, que será en bonos, que será X años, que será X cantidad de meses, qué sé yo. Y esa es la primera parte del acuerdo, mi estimado Boris. Y sí me permito hacer esta precisión porque mucha gente piensa que ya mañana la prefectura tiene liquidez. No, mañana no tiene liquidez todavía. Va a tenerla en el momento en que cuadremos cuentas, vamos a poner así, entre el gobierno nacional y la prefectura. Y nosotros consideramos, Boris, de una vez le adelanto,
como un anticipo, que cuando dijimos la semana pasada, hablamos de una alianza estratégica, esta semana fue la reunión, ¿verdad? Sí. Eso es lo ideal, porque lo ideal sería que la prefectura del Guayas, mientras el gobierno termina de pagar la inversión que hizo en los últimos años el Consejo Provincial, siga coparticipando de la administración y la supervisión de las carreteras del Guayas. Creo que es la mejor manera. Entonces ahí sumaríamos el esfuerzo, lo que haga el Ministerio de Obras Públicas, más lo que hace, más la experticia que tiene el gobierno provincial del Guayas, y cuadramos esas cuentas. Si se demora el gobierno en 5 años en retribuirnos lo que hemos invertido, pues esos 5 años vamos a continuar nosotros coadministrando las vías, pero es la mejor forma, creo yo, para poder salir bien de esto y efectivamente empezar a tener ese desahogo que son $2 millones mensuales. La ampliación de la Puerto Inca Naranjal ya está financiada por el Consejo Provincial a 4 carriles, ya está hecha. Es decir, ya está en desarrollo. Van a construir una autopista al lado. Esa autopista al lado significa más gasto y significa que le vaya mal al Guayas como concesionario, porque nosotros subsidiamos la tarifa, y que le vaya mal también en la autopista al gobierno, porque no van a pagarle ni 50 centavos tampoco por peaje. Entonces lo lógico es juntar el esfuerzo. Lo lógico es trabajar en conjunto. Aquí no se trata de que yo soy del centro y el gobierno es de la izquierda o de la derecha o de lo que sea. Aquí se trata de que es la provincia. Y la provincia, mi provincia, necesita recuperar su inversión porque necesita liberar recursos para poder invertir en caminos vecinales. La idea es que mañana Edison y Boris, más tarde, ya no sigamos trabajando en caminos vecinales con rellenitos de piedras o con lastraditos, que hay que hacerlo todos los años, pues Boris. Usted lastra un camino vecinal en el verano y con la quinta lluvia ya su plata se la llevó el agua. Tenemos que pensar mínimo en doble riego para los caminos vecinales, y eso solo lo vamos a obtener con una liberación, con un desahogo de recursos. Ya estamos haciendo cosas que a lo mejor este año no sirven, pero van a servir el próximo año. Si usted va al portal de compras públicas, encontrará que ya estamos cotizando la construcción de muros de contención en sectores como el río Norcaya en Naranjal, como la construcción de la Albarrada y Enrocado en Valle de la Virgen en Pedro Carbo, como el muro de gaviones en el río Daule en el sector de La Elvira, como le voy a citar 2 más, nada más de los tantos, como el muro y enrocado en el río Babahoyo, en el sector de Durán, etcétera. Son varios que ya están en el portal de compras públicas, como con un préstamo 50-50 del Banco del Estado. ¿Y qué más vamos a hacer también cuando termine el invierno? En esa misma reunión con el presidente de la República, logramos un acuerdo, por ahora verbal, pero que estamos totalmente seguros de que eso se va a concretar, de otro crédito con el Banco del Estado que significará un 70% de aporte del Consejo Provincial y un 30% de subsidio para algunas vías que vamos a reconstruir. Y le digo de una vez cuáles van a ser en la primera etapa. Vías muy importantes de segundo orden. Vamos a reconstruir la vía Bucay, La Esperanza hasta el límite provincial. Esa vía vale $2,5 millones. Vamos a reconstruir la vía San Borondón Salitre, que vale $4 millones y pico y que es tan importante para esa zona de desarrollo en la provincia del Guayas. Vamos a reconstruir la vía Pedro Carbo, Valle de la Virgen, Cerro de la Cruz, la vía Naranjito, Marcelino Maridueña, $1,5 millones, y la vía Milagro Carrizal, que es el inicio de la perimetral rural de Milagro, $2,065,000. Yo mismo he dispuesto que estas 5 vías sean reconstruidas y sean las primeras para utilizar con ese préstamo 70-30 del Banco del Estado. No sabemos aquí ni siquiera tratar los desechos hospitalarios. ¿Y por qué le digo que nosotros como prefectura, que parecería, ¿qué tiene que ver la prefectura con los desechos hospitalarios? Somos la autoridad ambiental del Guayas. Y eso tiene que ver también con cuestiones de carácter ambiental
y vamos a comenzar. Si hay que comenzar con el tema de desechos hospitalarios, por ahí vamos a comenzar, pero vamos a empezar con esa empresa y para eso necesitamos contar con la aceptación de los municipios que estén de acuerdo con ser parte de esta empresa de desechos sólidos. Eso va a ser uno de los puntos seguramente que trataremos en la próxima sesión de consejo. Esta es una noticia creo yo buena para los jóvenes muchos jóvenes de Guayaquil que por cuestión de cupo seguramente no han podido entrar o no han podido inscribirse en el programa Más Deportes del municipio de Guayaquil. Vamos a firmar próximamente un convenio con la Federación de Ligas Barriales de Guayaquil, que preside don Jimmy Guillén, para instalar 10 escuelas de fútbol de la prefectura en sectores periféricos, en sectores muy pobres de Guayaquil, donde haya pues las mínimas condiciones pues para la práctica del deporte y con la ayuda de la Federación de Ligas Barriales. Creo yo que eso es una muy buena noticia. Nosotros no es que queremos inmiscuirnos en el trabajo del municipio, todo lo contrario, más bien es un aporte que vamos a hacer y para el cual estamos perfectamente habilitados, considerando que esa es una facultad que la tiene la Federación de Ligas Barriales, que nos ha pedido la ayuda. Y la próxima semana también espero ya terminar la parte legal que la estamos terminando para que las escuelas de fútbol de la prefectura sean parte de los semilleros de Barcelona y de Emelec. A partir de mayo ya están presupuestadas y vamos a hacerla, y aunque parezca insólito, hay un interés extraordinario en los cantones, porque casi todos los cantones, de pronto algún cantón no tiene una canchita buena de fútbol, pero todos tienen un coliseo. Entonces hay un gran interés por las escuelas de básquet de la prefectura.